¿Te gustaría hacer videos rápido, fácil, sencillo y con muy buena calidad desde tu consola PlayStation 5? Quédate, aquí te muestro cómo. Bueno, bandita, para esto ustedes tienen que ir al área de configuraciones. En ajustes se van a ir a usuarios y cuentas, en vincular otros servicios y van a poder vincular cualquier servicio que tengan disponible para hacer la transmisión, ya sea YouTube o ya sea Twitch. Ustedes decidan cuál se les acomoda mejor. Después de eso se van a ir de nuevo al apartado de ajustes, van a bajar hasta el área de capturas y transmisiones. En el área de capturas, en accesos directos de botón de crear, yo lo tengo en predeterminado, en estándar. Ustedes decidan, vayan investigando cuál es la mejor forma para ustedes de transmitir. En formato de captura yo lo tengo en JPG, que es la mejor forma para poder editar después los videos si quieren. En formato de clip yo lo tengo en MP4, que es el más compatible y es el que menos peso tiene en cuestión de si lo quieres editar en tu computadora. Siempre incluyan el audio del micrófono y el audio del grupo para que se escuche bien lo que están diciendo sus compañeros. Después de eso se van a ir al área de transmisiones. En calidad de video yo les recomiendo mucho que revisen primero qué internet tienen. Para ello les voy a dejar aquí abajo una liga para que vean qué internet de subida y qué internet de bajada tienen. Yo les recomiendo que de subida aproximadamente traigan entre 6 y 10 KB de subida para que puedan transmitir a una calidad de video de 1920x1080. Si en su caso el internet no da para esa calidad, pueden bajarlo sin ningún problema dándole clic a calidad de video y aquí les van a aparecer diferentes opciones. Eligen la que mejor se les acomode y la que no les vaya a layar tanto la transmisión como el juego. Después de eso se van a ir al apartado de audio. Van a poner incluir audio del grupo. Se van a ir de nuevo a capturas y transmisiones, al apartado de cámara. Si ustedes tienen la cámara lo pueden configurar, si no se podrán saltar este paso. Al ingresar al apartado de cámara les va a salir su cámara. Si ven, aquí está mi cámara principal. En tamaño yo lo tengo en mediano, muy grande no me gusta porque abarca demasiada parte de la pantalla del monitor, entonces afecta la visibilidad que yo tengo ante el juego. Máscara de recorte yo no tengo nada. No me gustan las máscaras de recorte que hacen. Yo lo tengo en horizontal porque depende mucho de la posición que tengas tu cámara para poder verte mejor a ti en el centro. En el área de brillo y contraste depende muchísimo de la habitación en donde tú estés, qué iluminación tengas. Si tú tienes la cámara y aún no tienes una buena iluminación, aquí abajo en la descripción también te voy a dejar una liga donde están las luces que yo utilizo para el stream. Se ven muy bien y son baratísimas, bandita. Se la recomiendo un chorro. En el área de superposiciones es dependiendo de si quieres que se muestre el chat y los viewers que tienes en la pantalla principal donde tú estás jugando. Tú vas a marcar la casilla si quieres que se vea y aquí mero abajo donde dice posición de superposición le vas a dar clic y te da varias opciones. Aquí es la visualización que tú vas a tener y que tus espectadores van a tener, ya sea del chat o de los viewers que tengas. En qué parte de la pantalla quieres que se vea. En chat de voz, si tú pones convertir transmisión a chat de voz, eso significa que las personas lo que pongan en el chat, un bot directamente de PlayStation te va a estar leyendo la notificación, ya sea en tus audífonos o en las bocinas a donde lo tengas conectado. Yo personalmente no les recomiendo mucho esto porque puede poner palabras o decir cosas que no le va bien a la plataforma, les pueden dar ban o pueden hacer que su video tenga mucho menos visualizaciones de las que podría tener. Ya teniendo todo esto se van de nuevo al área de ajustes. En la parte de sonido van a marcar la casilla de salida de audio. En dispositivo de salida ustedes van a elegir qué dispositivo tienen en donde quieren que se escuche el juego. Después abajo donde dice cambiar automáticamente el dispositivo de salida, si ustedes dan clic en esa casilla, al momento que ustedes cambien ya sea a los audífonos por USB que tengan o si los conectan directamente al micrófono o si tienen directamente bocinas, se va a cambiar en automático. Si ustedes desconectan los audífonos se van a cambiar a las bocinas, etc. Se van a ir al área de sonido, igual el micrófono, le van a dar clic y en dispositivo de entrada de audio ahí va a aparecer el micrófono que tengan conectado. Si sus audífonos tienen micrófono integrado va a aparecer por default, pero si no es el caso y ustedes tienen un micrófono con USB para darle una mejor calidad a su stream, que se escuche muchísimo mejor y que tenga más FPS, le van a dar a dispositivo de entrada de audio y van a elegir el micrófono que tenga. Por ejemplo, a mí me aparece el que tengo conectado, que es el HyperX Quadcast S. Aquí hay un problema que no mucha gente te dice. Para que puedas diferir el audio entre lo que escuchas aquí y tu salida de audio del micrófono, tienes que irte al apartado de salida de audio y la casilla que habíamos mencionado anteriormente de cambiar automáticamente la van a desactivar para poder configurar el dispositivo de salida de los audífonos y el dispositivo de entrada de audio, que va a ser su micrófono por USB. Cuando ya tengan esto, ustedes pueden ajustar directamente el volumen de su micrófono, yéndose al apartado ajuste de nivel de micrófono, y aquí les va a salir qué tanta ganancia tenga su micrófono. Recuerden, siempre tiene que estar en la rayita en color verde para que se escuche bien su audio y que no les sobresalte cuando ustedes hablan muy recio o gritan. Después de eso ustedes ya están listos para hacer stream en la plataforma que hayan elegido como su preferente.
Ahora bien, para iniciar van a entrar directamente al juego que quieran jugar. Y cuando ya estén dentro del juego, ustedes le van a poner al botón Share de su control, que es el botón que está en la parte superior del lado izquierdo, y aquí les va a aparecer el área de las capturas. Se van a tener que ir al área de transmitir, que es aquí donde les estoy mostrando. Aquí ustedes van a poder poner el nombre que quieran en su stream. Panchito Pérez, jugador competitivo de Fortnite, la revienta aquí, así mero. Si ustedes tienen la cámara y no les aparece al momento de entrar en directo, ustedes van a tener que ir de nuevo al botón Share y le van a picar de nuevo en transmisiones. Aquí donde está el área donde están transmitiendo le van a dar clic y aquí aparece la cámara, encender cámara, y ahí está, listo. Y bien, bandita, con eso terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir este video con todas las personas que quieren transmitir y que no saben cómo desde su consola. Nos vemos en la próxima, que tengan un excelente día. Hasta luego, chao.